historia, este séptimo encuentro de historiadores y cronistas, un viejo historiador que todos lo hemos leído, lo apreciamos, y también conmemorando nuestra querida ciudad. Yo como arquitecto, profesor de arquitectura y urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la UAS, siempre resalto en mis comentarios, en mis análisis, la ciudad de Culiacán. Y es la festejada también, además de nuestro querido historiador don Herberto, los dos festejados. Quiero empezar diciendo que como profesor en mis casi un poco más de 3 décadas, siempre le digo a mis alumnos que hay que hacer unas miradas más profundas hacia lo que vemos como la imagen de una ciudad. Y para esto recuerdo los antecedentes que tengo de algunos teóricos, historiadores y arquitectos, de los que me he valido estas más de 3 décadas de profesor, para dar mis clases y hacer mis análisis. Sin duda, algunos de ellos que me vinieron a la memoria al redactar esta ponencia es Leonardo Benévolo, un arquitecto, historiador italiano, con su famoso libro Historia de la Arquitectura Moderna, que es un referente internacional de la arquitectura moderna y de la arquitectura de las ciudades, y que nos invita casi siempre a reflexionar sobre las determinaciones que generaron las formas urbanas. Como yo quiero hablarles de formas urbanas, quise referirme a connotados arquitectos e historiadores, como les digo, urbanistas. Sin duda otro italiano que los que nos dedicamos al estudio de la arquitectura y el urbanismo, también muy importante, es Bruno Sevi. Bruno Sevi concebía la forma como el producto más acabado del espacio, la forma espacial, es el producto más acabado de un arquitecto. Llámese un espacio arquitectónico, un espacio urbano, y decía que definitivamente un buen arquitecto concibe de una manera más integral que un pintor o un escultor, que es más limitado su marco. El arquitecto concibe en una escala mucho más grande. Otros también, como Giedion, que fue un arquitecto también muy controvertido, pero él fue suizo, perdón. Ya los 3 murieron, pero los 3 dejaron huella en este énfasis en el estudio de la forma. Tenía mucho que ver, ponía mucho énfasis en que la arquitectura debe reflejar su época, su tiempo, su espacio. Y las generaciones de arquitectos, hasta me ha tocado formar, porque yo cuando me dicen, y tú eres arquitecto, ¿qué obra has construido? Le digo, yo he construido muchos arquitectos. He construido así como los arquitectos que construyen edificios, construyen obras buenas y malas, yo también he echado a perder. Y a ganar. Me han inspirado estos hombres, sin duda más reciente, para hacer un estado del arte, un estado de la cuestión, como decimos ahora en boga, más actual. Un libro que cayó en mis manos hará unos 10 años, es el Historia de la Forma Urbana, de un inglés, Morris, que es reciente porque es prácticamente de fines del siglo XX, principios, y nos pone mucho énfasis en cómo la forma, más en nuestras épocas contemporáneas, la forma de la ciudad nos dice mucho. Hay que estudiar la forma. Y más dice porque en las últimas décadas, después del 1960, 70 para acá, nos hemos urbanizado la sociedad mundial y la forma de la ciudad dice mucho de sus habitantes. ¿Sí? Bajo ese esquema yo quiero estudiar la ciudad de Culiacán, hablarle de estos 10, 15 minutos, no sé. Quiero observar, compartirles qué observo en 3 tiempos de la ciudad. 3 tiempos que elegí porque, bueno, son planos que ustedes los conocen seguramente, que nos dedicamos a estos lares de la historia. Entonces, fíjense que yo les insisto a mis alumnos que así como cuando un médico ve una radiografía
o un especialista del corazón ve un electro, él tiene una interpretación que nosotros, para nosotros, a un neófito en ese arte o en esa disciplina no nos dice nada. Pero a un arquitecto, cuando vemos una mancha urbana, cuando vemos una estructura urbana, una disposición, una forma, nos da lecturas. Al igual que a un médico le puede dar una radiografía del tórax, la cabeza. Todos sabemos que Culiacán tiene una forma, más o menos sabemos cómo es, porque tiene una columna vertebral muy interesante en nuestra ciudad, los ríos. Los ríos constituyen dos elementos que aglutinan, orientan, guían, y creo que los hemos desperdiciado, muy ninguneado nuestros ríos, pero esa es harina de otro costal. Vamos a decir, ¿cuáles son los tiempos que yo elegí? Pues los tiempos que hemos tenido, de los que tenemos planos. Yo sé que existen reconstrucciones hipotéticas en las que incluso yo de alguna manera participé para imaginarnos cómo fue creciendo la mancha urbana. El INEGI era unos 15, 20 años, elaboró una serie de gráficas por exalumnos, incluso que habían sido mis alumnos en arquitectura, arquitectos, pero bueno, esas son hipotéticas. Los que son reales es este. El primero que tenemos de Culiacán, así, un levantamiento ex profeso, es el plano de la ciudad de Culiacán de 1861, mandado levantar por Plácido Vega y Daza a una comisión científica. Entonces es un plano topográfico que nos dice mucho de la ciudad. Nos dice cómo era la ciudad, es decir, esta primera marca, esta primera impronta, esta primera imagen, cómo era la ciudad de Culiacán. Y al analizarlo, creo yo que da para mucho. Daría para 10, 20 minutos y daría para más, pero ahorita lo que se trata es de hacer una comparación así muy breve, ¿no? Porque tampoco estoy hablando ante arquitectos, estoy hablando ante historiadores que tienen una idea de lo que es la cultura valeriana. Esa primera impresión nos dice una ciudad que se despliega a lo largo del río. Fíjense cómo nacimos con el río, decía mi abuelo, Río Viejo, ¿sí? Y decía una grosería después, pero el río como diciendo, este es, refiriéndose al río donde él nació, pero al final de cuentas los ríos son viejas, son permanencias, como diría Brodel, son esas historias de larga duración, y que mucho nos haría falta volver la mirada al río, una mirada más respetuosa, más cariñosa, y que tenemos una enorme calidad paisajística en el mismo, que lo hemos desaprovechado y lo estamos usando casi como drenaje. Pero bueno, esa es harina, les decía el doctor Costal. Vean la ciudad cómo se extiende de oriente a oriente. Cómo vemos algunos elementos, por ejemplo, cómo está limitada por el río. 1861, ¿cuántos años tenemos? Tenemos 331 años o 330 años después de la fundación de la villa, que comúnmente se acepta. 1531 se fundó la ciudad de Culiacán, un 29 de septiembre, hoy precisamente 487 años. Estamos hablando de la ciudad, y yo quiero hablarles de la ciudad, que es lo que nos lleva, es el pretexto, la ciudad y don Herberto, ¿verdad? Aquí vemos la ciudad cómo se despliega de oriente a poniente, no al norte, el norte lo limita el río. El río se convierte en una barrera, un límite. 330 años después seguía siendo. ¿Dónde está el puente? No hay puente. Hay un camino del que luego será el puente, pero vemos cómo se van dibujando en el paisaje, les digo, a igual que en una radiografía de un ser humano, de un ser vivo, podemos ir detectando explicaciones, huellas, rasgos. Vemos, por ejemplo, los panteones, el panteón viejo que está, nos imaginamos, por allá por Obregón y ¿Aguilar qué? Aguilar Barraza. El Aguilar Barraza, más o menos en ese cruce pudo haber estado un viejo panteón. Y don Antonio Nakayama, recuerdo que decía en algunas partes que enfrente de catedral en el atrio debió de haber existido un panteón. Y no solamente enfrente, en la misma iglesia, porque los que hemos leído esa etapa antigua de Culiacán recordarán que la iglesia, una de las cosas por las que el obispo la mandó a hacer la nueva, es que estaba cubierta o repleta de tumbas. ¿Cómo se acostumbraba en la época? No era cosa nueva. Es decir, los viajeros que pasaban por aquí en 1800, 1700,
tanto decían como la ciudad, como la iglesia. Pero vean cómo los arroyos, que nos siguen dando dolores de cabeza, ¿verdad? Por más que digan que hagan obras de drenaje pluvial, saben que son insuficientes. Yo les decía, ayer me entrevistaba una chava del noroeste y le decía, es increíble cómo Culiacán, yo la verdad es que siempre me imagino Culiacán como Roma, la ciudad de las 7 colinas. Culiacán tiene colinas y tiene una facilidad para desaguar el agua, para sacar el agua. ¿Por qué? Porque tenemos ríos, arroyos y canales. Y yo no entiendo por qué, y si tenemos tan buenos ingenieros. Topógrafos es una de las escuelas mejores que tenemos en la UAD. De ingeniería civil ni se diga. Bueno, después de arquitectura, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que no tengamos? Pero vean, la ciudad plegada de norte de oriente a oriente. Podemos ver algunas huellas como el Coloso, ¿verdad? El Coloso que está después enfrente de lo que es la huerta de este señor, que luego se va a expropiar, ¿no? Bueno, luego va a ser del Orrego, y al Orrego se lo quiso quitar Banamex. Fue cuando intervino don Gabriel Leiva Velázquez, y la viuda le dijo, si ganaba el pleito ante Banamex, yo le dono le dijo él, si te ayuda el Estado, tú le donas el terreno a la ciudad. Pues yo no estoy tan seguro que los gobiernos más recientes hubieran hecho lo mismo. Y ahí nació el Centro Cívico Constitución, gracias a una decisión, una postura social de nuestro gobernante. Vean qué importantes son nuestros líderes para ir configurando la imagen de nuestra ciudad. Aquí vemos hacia el llano oeste de la Vaquita. Vean, aquí está por acá lo que es la plazuela, todavía Cruz del Perdón, ¿verdad? Todavía no está, pues, la plazuela Rosales como tal, todavía no llega Molina. Estamos hablando de 1861. Es una primera imagen. Esta ciudad, pues, 330, esto ya lo hablé, es una forma orgánica. La ciudad todavía, fíjense, si no voy para atrás, los arquitectos decimos cuando vemos un trazo más o menos regular, pero que se pierde en las periferias, dice, va configurándose una apropiación orgánica, casi como de un organismo. La ciudad es un organismo. No está regular, no está trazada. Es decir, se va dando poco a poco. Yéndome porque tampoco tengo mucho tiempo, ¿no? No quiero colgarme, que me llamen a cuentas. En 1912 es el otro tiempo. ¿Cuánto de diferencia? 40 años, 41 años. ¿Sí? Vean la mano del arquitecto. Yo no es gratis que, bueno, van a decir, porque eres arquitecto, haces tanto, alabas tanto a Luis. No, es que también se dieron dos condiciones muy importantes, como en la Grecia, la Atenas de Pericles. Pericles contó con Fidias, como en la Florencia de los Medici. Los Medici contaron con Brunelleschi, contaron con Leonardo, contaron con Miguel Ángel. Cuando se da la fórmula capacidad económica y política, líderes, ¿no? Con eso, con mayúscula. No administradores, líderes, con individuos creativos, se da esto. O sea, una ciudad, vean, Luis Molina, tenía apenas cuántos años, llegó en 1890, 1912 años. Como ingeniero de la ciudad, por eso muchos le confunden el ingeniero. Yo en la investigación que hice en mi tesis de maestría dije, es arquitecto. Yo fui hasta los archivos de la UNAM, que eran los de la Academia de Bellas Artes, y vi donde presentó su examen como arquitecto. Nomás que él aquí llegó a ocupar el puesto de ingeniero de la ciudad, mientras se conformaba la asociación o la organización que promovería el teatro público. Entonces, vean qué regularidad de ciudad. Acabó con los callejones tortuosos del centro de la ciudad. No le tembló la mano al arquitecto, pero tampoco al gobernador, porque el arquitecto puede tener muchas creatividades, y si no tiene la otra parte, Francisco Cañedo del Monte, sin duda, él no lo trajo, pero él lo aprovechó. Él no lo trajo, lo trajo Mariano Martínez de Castro, pero él lo aprovechó, es decir, un poquito como que fue reacio al principio, Francisco Cañedo, pero una vez que vio la creatividad, la entrega, pues lo puso al frente de todas las mejoras. La ciudad de Culiacán tuvo agua potable, tuvo drenaje,
tuvo luz eléctrica, tuvo teatro, embelleció las plazas, creó otras plazas, embelleció la ciudad, trazó la ciudad, nuevas calles, etcétera, etcétera. La verdad, yo les digo, es sin duda, yo cuando le digo mi tesis de maestría, yo me quedé enamorado de esa época del Porfiriato. Y sigue siendo la impronta, aunque muchos no lo quieran reconocer y tengan pruritos en contra de Luis F. Molina, que por algunos quieren minimizar, que pegó el braguetazo y que se casó con la alcurnia. Bueno, eso no es malo, yo también hablo de los ricos y voy que vuelvo, ¿verdad? O sea, no es malo que haya entrado a la sociedad, pero la creatividad del tipo nadie se le niega. Una creatividad y una visión. Creó el primer puente, trabajaba en numerosas obras. Yo le digo, era arquitecto, profesor, daba clases en el colegio. Creó el primer plan de estudios de carrera, una carrera, quiso crear la carrera de arquitectos en el Colegio Civil Rosario. Es más, está el plan de estudios, yo lo tengo, lo saqué del archivo. Las materias que llevarían los arquitectos, estoy hablando del 1895. Una visión, el tipo lo mismo, organizaba una fiesta para el gobernador o para la familia, que enseñaba y paseaba la ciudad, ordenaba, organizaba obras de arte, etc. Obras, digamos, de teatro. Entonces vean cómo es una verdadera operación urbana el tipo lo que hizo. Él y el gobernador de la mano, y no les tembló la mano por causa de utilidad pública. Es más, yo lo encontré en varias notas donde dice: don Luz Salmón, le expropiamos la cosa a Luz Salmón. Y sabíamos quién era Luz Salmón. Se le manda a hacer un avalúo y se le paga lo que el avalúo dice, porque está construyendo su finca, el orden y el trazo de la ciudad. ¿Lo miraríamos hoy? Hoy la ciudad, pues no sé, por eso les digo, es buena oportunidad para una de las cosas más bellas que esta época es el trazo del 2 de abril, hoy Boulevard Francisco I. Madero. El Boulevard Francisco I. Madero, ustedes saben, lo trazó, es increíble, a imitación, vean las aspiraciones del arquitecto, a imitación de los bulevares haussmannianos del París. Y el paseo de Reforma de la Ciudad de México, con 2,5 kilómetros, yo me imagino ahorita. Díganme quién después de 100 y tantos años está trazando una vía de más de 2 kilómetros. A menos que tenga un terreno de algún político allá afuera. Pero un bulevar que con un trazo de acuerdo a norte, sur, este, oeste. Este era este-oeste. Y dice, en unos 5 lustros esta avenida será un eje de la ciudad. ¿A poco no? Una visión. Tenían visión. Realmente a mí me parece que es una de las grandes creaciones. Ese bulevar, el mismo diario dice cómo lo traza y lo imagina, incluso el gobierno subvenciona a las fincas, dice, todo el año los que construyan y compran lotes por el bulevar no pagarán agua, se les dará ciertos servicios. Es decir, había un orgullo, no un afán recaudatorio. Y también aparecen las primeras colonias. Me encuentro que en esta época ya los barrios del Coloso, de la Vaquita, ya aparece la colonia Las Vegas. Y ya aparece la promoción, lotes en venta para un fraccionamiento casi de interés social, que era la colonia Almada. Eran terrenos de los Almada y ellos los ofrecen para que haya regularidad hacia el sur de la ciudad. ¿Cómo la ven? Es una etapa muy feliz, yo les digo que es una de las etapas más felices en la historia urbana de mi ciudad. Ahora les paso un plano del 2010. Se me cruzan los cables. El primero fue de 1861, por eso le dije 3 tiempos. El otro fue de 1902, ahora 2010. ¿Qué vemos en la ciudad? La ciudad me dice muchas cosas. La ciudad habla y grita cuando hay contingencias naturales, ¿verdad? Nos dice, hey, estamos viviendo un caos. Esa fisonomía, la ciudad crece para todos lados. Yo les digo a mis alumnos, perdonen la alusión, la ciudad ha crecido como un niño tonto que no domina las extremidades. Le crecieron las manos y los pies y no sabe cómo controlarlas. Es decir,
ha tenido un crecimiento desproporcionado. Son muchos los males que podemos detectar de la ciudad. Yo quisiera decirles muchas virtudes. Sin duda la ciudad yo veo una ciudad, tiene muchas potencialidades. Yo ayer daba una ponencia en el encuentro de historiadores, al que también pertenezco, de la Academia de Historia, y le decía primero, como Valente Quintero, para empezar a cantar pido permiso primero, les decía, les quiero decir que yo quiero mucho a mi ciudad, es mi espacio, es mi casa, es mi hogar. Si yo hago algunas observaciones fuertes, no es porque no la quiera, es porque la quiero y veo que no la estamos cuidando. Una de las capacidades, le decía, esas colinas de la ciudad, ¿por qué no aprovechamos? Porque llueve y no podemos ni andar ni por los malecones y teniendo el río. Yo entiendo que los mochis sí tienen problemas para sacar el agua porque es una mesa de billar, perdonen la analogía, es plano, pero Culiacán es una aberración que llueve y no podamos andar por las calles. Es más, a un lado de los ríos, abajo de los puentes, se hacen unas lagunas que no puede pasar. Entonces dices tú, ¿no tenemos ingenieros? Cuando me dicen que el problema es la basura, yo les digo, ¿y a qué basura se refiere? Sí. Realmente nosotros no tenemos pretextos. La ciudad de Roma, por ejemplo, en el 600 a.C., tuvo un sistema de drenaje de alcantarillas. Son una de las grandes obras de los etruscos antes que los romanos la gobernaran. Tienen un sistema que llueve inmediatamente. Claro, puede haber contingencias exageradas. Yo creo, pero a veces basta con que caiga una lluvia y a veces los drenajes simplemente, vean cómo van al río. No podemos ser ciegos. Los drenajes van al río, es más, hoy van a la calle. Las alcantarillas brotan por todos lados. El centro histórico se desperdicia. Hay un centro histórico destruido. Basta que veamos fotos de Culiacán de hace unos 50 años y todavía era un Culiacán que al menos podíamos suspirar como los mazatlecos, entender el centro histórico. Yo sí envidio a los mazatlecos porque voy y me gusta pasarme en la plazuela Machado. Realmente nos llevan trecho los mazatlecos. Nosotros, no sé qué pasa, bueno, sí sé qué pasa. Sí hay leyes, sí hay norma, pero no se aplica. La impunidad ha dado cuenta de mi ciudad, y mi ciudad, evidentemente, la ausencia de un poder, vamos a decir, hay una mercantilización voraz del espacio urbano, y eso provoca las inundaciones. Es decir, yo no estoy en contra de los empresarios, como decía Jordi Borja, ese sociólogo español y diputado, exdiputado, decía, es que los empresarios, ¿qué buscan? El interés económico. El problema es que esos diputados, esos empresarios no son regulados por el poder en turno. Y siento que en los últimos 40 años, y tengo mi tesis de doctorado que hice por ahí, luego se publicará, que hablo de la ciudad de Culiacán de 1950 al 2010. Y como les digo que se nos está yendo de las manos una bella ciudad, con una riqueza de 3 ríos. Realmente yo digo el otro río es el San Lorenzo, que no está lejos, y porque además viene y es nuestro tinajo más limpio, más puro. Que es cierto que está apropiado el espacio. Bueno, eso es harina de otro costal también. Eso es tema de otro, ¿verdad? Es otro tema. Pero realmente tenemos que ver qué pocas ciudades del mundo tienen esta belleza. Y yo creo que la ciudad da para mucho, pues. Pero vean ahorita, es alarmante el desdén en los últimos años que con el medio ambiente, ¿a poco no? Oye, yo les decía ayer en la ponencia, ¿dónde están las hamapas amarillas, las hamapas moradas, las hamapas blancas? ¿Para qué necesitamos olivos negros y más? Si tenemos y esos, como decía un biólogo, si tuviéramos ese árboles endémicos, tuviéramos cachorrones, tuviéramos nidos, tuviéramos cardenales, porque decía don René de Santiago Palomares, que en paz descanse, presidente del Centro Histórico de Culiacán, decía, yo no entiendo por qué siguen poniendo olivos negros si no lo quieren ni los chanates. Entonces, bueno, parecen aberraciones que tenemos. Es alarmante, pues, como hay una actitud, una apatía por querer desperdiciar las bellezas que nos pueden crear espacios con amabilidad, espacios amables, que pudiéramos integrar un planteamiento integral de urbanismo,
no ocurrencias como tapar la Obregón, quitarle los... esas son ocurrencias. Son ocurrencias que no las dice, las rige el interés económico, no el interés social. Entonces, creo que hablar de la ciudad es para hacer una catarsis, es buena oportunidad de decir que estamos haciendo mal, porque lo vamos a pagar como generaciones. Y lo peor, lo vamos a pagar donde más nos duele, con nuestros hijos y nuestros nietos. Porque nos la estamos acabando, y esta bella ciudad, sin duda cuando vienes, porque tenemos oportunidad de que llegas a Culiacán y vuelves a vivir. El río lo ves culebreando, verde, los campos, la sierra. ¿Qué nos falta? Tenemos las bellezas de las personas, el carácter. Nos faltan líderes honestos. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Nacho. Aquí lo voy a usar. Continuamos, vamos a darle curso al momento más significativo, es el homenaje a don Alberto. Tenemos un envío que nos hace el doctor José Ángel Pescador. Nos acompaña en representación del licenciado Ignacio Cisneros, es director de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Sinaloa. El maestro se disculpa con nosotros, con todos ustedes, porque el día de ayer hizo la presentación de su ponencia Indicadores Educativos en México, panorama educativo, y el traslado de Mazatlán para acá el día de hoy se le dio. Pero nos envió un mensaje a través de un video. Entonces vamos